Hoy nos acompaña uno de nuestros expertos de cabecera, el consultor Alfonso Gadea. Para hablar de qué, Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Pues el tema que traigo hoy es la motivación del equipo comercial, que yo creo que es algo importante para la marcha de las empresas. Son las 7 de la tarde, 35 minutos. Escuchan a gente de la economía y la empresa en Onda Cero, en riguroso directo. García Petit Abogados patrocina en Gente de la Economía y la Empresa la entrevista. La motivación es algo que se le supone al vendedor, como el valor a los soldados. Es importante que todas las personas en la empresa, en cualquier empresa, se encuentren motivadas, pero la motivación de un vendedor es fundamental, ya que incide directamente en lo que son los resultados económicos de la empresa. Vendedores desmotivados suelen incumplir objetivos de ventas. De este interesante tema, de cómo motivar a los equipos comerciales, hablamos hoy en Gente de la Economía y la Empresa con uno de nuestros expertos de cabecera, a ver si lo digo bien, el consultor Alfonso Gadea. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, de nuevo. Bueno, el tema de la motivación de equipos comerciales es un tema que conoces bien. En tu larga trayectoria profesional has pasado, entre otras empresas, por Coca-Cola España, ¿no? Una empresa que, hombre, algo saben de esto de ventas, ¿no? ¿Venden los comerciales con la misma alegría como la que anuncian los participantes en los spots de televisión de la marca sus productos? Pues ¿o no? Con una alegría, la verdad que bastante parecida, te lo puedo decir, que lo viví durante muchos años de cerca. Y precisamente a mí, cuando me preguntaban cuál es la fórmula de Coca-Cola, siempre decía que era toda la cadena, ¿no? Desde la marca, la publicidad, pero también muy importante la motivación de los vendedores, que desde luego pues hacen un trabajo fundamental y bueno, la prueba es la participación que tiene Coca-Cola aquí en España, ¿no? Porque en esto de las ventas y de la motivación de equipos comerciales, los norteamericanos siempre nos llevan ventaja. Bueno, sí, suena como muy americano, ¿no? Aunque yo creo que debería ser algo que nosotros lo viéramos igual de normal. Lo que pasa es que, tristemente, como has dicho tú al comienzo, la motivación se le supone al vendedor. Se supone que pues un vendedor, pues eso es algo que se lleva en la sangre, el comercial sale a la calle, se come el mundo, y es algo pues que como los soldados, ¿no? Pero con esa misma similitud, o vamos, esa misma comparación que has hecho tú, pues a los soldados, si no les preparamos, pues en la guerra difícilmente, ¿no? No vamos a hablar de guerra en este espacio. Las ventas son siempre, lo decíamos antes, una preocupación para el empresario, especialmente en momentos de crisis, ¿no? Cuando uno está muy pendiente de las cifras de negocio que suelen bajar o han bajado en muchas empresas y en muchos sectores. Una empresa tiene un buen equipo comercial, es un equipo formado, tiene experiencia, tiene cartera, pero no vende. Puede ser, uno de los motivos muy habituales, puede ser la falta de motivación, ¿verdad? Lo que me ha ocurrido a mí profesionalmente ya como consultor es que cuando yo me he acercado a analizar el proceso comercial de una empresa, digamos en todas sus fases, porque a mí me gusta analizar todas las fases del proceso comercial para ver cuál es la fase en la que se puede mejorar más. Y resulta que cuando nos hemos decidido, pues con el gerente, con el director comercial, a implementar alguna herramienta de organización comercial o alguna técnica de venta, pues me he encontrado con que quizás, no sé si el mayor, pero sí el primer obstáculo era la desmotivación de los vendedores. Como puedes imaginar, implementar una mejora en un equipo comercial cuando los vendedores están desmotivados es bastante difícil. Y además, insisto, en estos momentos de crisis es lo más habitual. Cuando uno le ha descendido su facturación, su venta personal, cuando le han descendido normalmente las comisiones o bonificaciones que recibe por esa cantidad, al final se tiene que desmotivar uno, son humanos, ¿no? Exactamente, es casi una consecuencia natural de la crisis que nos ha sobrevenido, el hecho de que evidentemente el mercado se ha reducido y los vendedores además tienen que hacer un mayor esfuerzo. Pues haciendo un mayor esfuerzo y consiguiendo menores resultados, como en la mayoría de los casos ocurre, lo lógico en principio es que una persona se desmotive. Tenemos un departamento comercial que ha funcionado bien durante los años de bonanza, que empieza a fallar, que cada vez que se reúne vemos, como me decía a mí un comercial veterano hace mucho, dice, los comerciales somos los reyes de la excusa. Es que el mercado está mal, es que mi competencia funciona mejor, siempre hay una excusa y eso denota claramente falta de motivación.
¿Cómo se puede, danos alguna clave práctica, cómo se puede motivar a un equipo comercial? Porque aquello no será de simplemente darle unas palmaditas en la espalda o decirle, venga chaval que tú puedes, ¿no? Será un poco más complicado. Eso hay que hacerlo también, pero habrá que hacer más cosas. Sí. Yo, si me permites, un poco definir de alguna manera lo que es la motivación, porque yo creo que uno de los problemas importantes en este sentido es que no se entiende qué es la motivación. La motivación es algo que debe conseguir uno mismo, es decir, tienes que automotivarte. Yo tenía un formador precisamente en Coca-Cola, un coach bastante conocido que se llama Juan Antonio Romera, que decía, si tu motivación depende de tu jefe, estás perdido. Eso es lo primero que hay que entender. Y lo segundo, más que nada los jefes, lo primero que tienen que hacer es no desmotivar al equipo. Evidentemente hay unas condiciones mínimas que tienen que tener los empleados, pues como son unas condiciones de trabajo, un puesto de trabajo, digamos, digno si cuando están en la oficina, un salario digno, unas políticas de la compañía, una supervisión técnica, vale, todo eso lo tiene que tener, pero esos factores realmente no motivan, en contra de lo que muchas veces se piensa, incluido el salario, no es lo que más motiva, son factores que si no están o no son buenos, desmotivan. Pero luego hay otros factores que son los que realmente motivan y llevan a la acción y llevan a incrementar unas ventas, por ejemplo, y esos son, por ejemplo, el reconocimiento, la responsabilidad que tiene el propio vendedor dentro de su trabajo, un ascenso sí que puede motivar más. Y por cierto, el logro que, claro, aquí va unido un poco el tema de mejorar la organización del equipo con la motivación, porque si los logros no se consiguen, pues sí que hay que reforzarlo con otros factores. Permíteme que le recuerde a nuestros oyentes que están escuchando Onda Cero Castellón 88.7, Onda Cero Villarreal 99.2. Esto es como cada jueves, dentro de Gente de Castellón, gente de la economía y la empresa. Estamos conversando con Alfonso Gadea, que es consultor especialista en comercial y en ventas, hablando de la importancia de la motivación en los equipos comerciales. ¿Qué funciona mejor en un equipo comercial? Digamos, reconocer dentro del propio equipo, reconocer los méritos y los logros de cada uno de los comerciales, o el escarnio público dentro del equipo por los fracasos, la bronca o el caramelito o el terroncito de azúcar? Bueno, la verdad es que hay unos, digamos, antiguos métodos que seguimos arrastrando y que en muchos casos se basaban en estímulos negativos, que es pues lo que tú dices, ¿no? La bronca es el más típico. Yo, de hecho, pues tengo una anécdota que a mí me costó bastante convencer a un responsable de un equipo comercial de que echar la bronca a un vendedor delante de los demás pues no era quizás lo mejor para motivarle. Entonces, la conclusión a la que se llega por la práctica ya no es solamente por tener en cuenta pues a la persona, ese respetuoso y demás, sino por la práctica, y los resultados siempre son mejores los estímulos positivos. Claramente influye también en lo que puede ser la motivación de los comerciales la buena organización, ¿verdad?, de lo que es la gestión de ventas y del equipo. Es algo que también realizas también las horas de las empresas en este sentido. Es muy importante, no hay mucha desorganización, aquello de toma el portfolio de productos y vete a vender, ¿no? La organización para mí es fundamental, y por eso te decía al comienzo que cuando yo voy a abordar la organización de un equipo comercial, a veces cuando me he encontrado con el tema de la motivación, pero la organización es fundamental, porque si no el vendedor se encuentra solo, se encuentra que tiene que salir a la calle, ir a puerta fría, y el vendedor necesita un protocolo comercial que le diga cuáles son los objetivos de las visitas que va a realizar, y luego él tendrá que aportar su habilidad, evidentemente, para superar las distintas fases de la venta, desde conseguir información, argumentar o hasta que llega a cerrar la venta. Pero, por ejemplo, la argumentación, pues la organización comercial tiene que ayudarle a aportar esos argumentos. En tu opinión y por tu experiencia como consultor, ¿en qué ha cambiado el trabajo de venta en los últimos años? Es decir, ¿cómo se vende ahora, en este momento de crisis económica, digámoslo abiertamente? ¿Qué diferencias hay respecto a cómo se vendía en los momentos de bonanza, ¿no? Siempre se habla de aquello de que antes se despachaba, por ejemplo, hablando del sector inmobiliario, que conoces también muy bien, hace 3-4 años los pisos se despachaban, y ahora el trabajo es arduo para cualquier comercial del sector inmobiliario para vender un piso y encontrar un cliente, ¿no? Aquí ha habido un cambio fundamental en todo, y también en la mentalidad de los equipos comerciales, ¿no?
A ver, sí que ha habido un cambio, lo que pasa es que en muchos casos no es suficiente. De ahí también viene un poco pues mi decisión de meterme a consultor, digamos, de dedicarme a esto, porque sí que empecé a ver que en muchas empresas, al cambiar el ciclo económico y pasar, como tú dices, de despachar, y yo lo viví muy de cerca en el sector inmobiliario, a tener que vender y con unos plazos de venta mucho más largos, se supone que tiene que cambiar totalmente la organización comercial, las directrices, la forma de trabajar, etcétera. De seguir a un cliente 2 días hay que pasar a seguirle 2 meses, por decir algo. Lo que pasa es que en muchos casos no ha habido ese cambio porque el departamento no tenía una metodología anteriormente a la crisis, y cuando llega la crisis pues no son capaces de pararse porque están más presionados, no consiguen ventas, y en lugar de pararse a organizarse, pues siguen intentando como pueden, y ahí viene un poco pues la buena ayuda que puede dar una persona desde fuera, decir, vale, el tiempo que no tienes tú de detenerte a organizar esto, yo te voy a ayudar. Es muy importante, con consultor o sin consultor, obviamente, Alfonso, tú nos dirás que con consultor, pero el pararse a pensar a la hora de gestionar en una empresa, y también especialmente en el tema de ventas, ¿no? No es salir a la calle e ir haciendo, sino que hay que dedicar siempre un tiempo. Siempre nos lo explican a los que tenemos responsabilidades de gestión en las empresas, que hay que dedicar un tiempo siempre a pensar qué estás haciendo, porque si no el día a día te devora. Precisamente, hablabas del sector inmobiliario, recuerdo un dato que me dabas hace algún tiempo, y es que la venta, me darás tú la cifra, la venta de pisos se realizaba en un plazo, digamos, en pleno momento de bonanza, en un plazo de tiempo desde que se contactaba con el posible comprador hasta que se cerraba la venta, de 60 días en el 2004. Exacto, y ahora ha cambiado a más o menos pues a cerca de 300. Imagínate, o sea, que el comercial estaba acostumbrado, del sector inmobiliario, a vender un piso en un plazo de 2 meses, y ahora tiene que esperar prácticamente un año para venderlo. Eso desmotiva. Eso desmotiva mucho, sobre todo si tú, cuando vas a hacer una venta, estás esperando que a la primera te digan que sí. Si tú ya tienes un planteamiento de que tienes que seguir a un cliente durante un año, o de que tienes que mantenerlo en la base de datos a lo mejor 2 años, y de hecho hay otro dato real que a mí me han dado más de un director comercial del sector, que es que el 80% de las ventas se realiza a clientes que llevan 2 años en la base de datos. Si eso no lo tienes claro y no tienes esa aportación organizativa de la empresa, es casi seguro que te desmotivarás, el vendedor se desmotivará. Alfonso, 2 años persiguiendo un mismo cliente, pocos comerciales están dispuestos a hacerlo, se cansan antes. Entiéndase que no es todos los días ni a todas partes. es crearse una agenda, de decir, pues mira, una vez cada 2 meses voy a ver cómo va madurando el proceso de decisión de esta persona, porque eso es un proceso. Entonces es ver cómo de verde o de maduro está una persona en un proceso, para así ir apretando un poco más, digamos, el esfuerzo de cerrar la venta. Importante, importantísimo que nuestros comerciales, los de las empresas, estén motivados. Una parte es trabajo interno, pero otra es responsabilidad de los directivos de los equipos para conseguir, pues eso, mejores resultados, que es lo que cualquier empresa desea, y especialmente en estos tiempos complicados. Y si a nuestros oyentes les ha interesado el tema, si quieren saber más sobre motivación y organización de equipos comerciales, yo les recomiendo que visiten una página web, la página web de Alfonso Gadea, donde además de encontrar información sobre nuestro experto de cabecera y poder contactar con él si así lo desean, tienen un interesantísimo blog sobre temas comerciales y de marketing, del que me declaro seguidor. Es muy interesante. Tomen nota de la página web, es alfonsogadea.es, alfonsogadea.es. Muchas gracias, Alfonso. Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos, una vez más. Y espero que puedas venir en más ocasiones, porque la idea es que, como experto de cabecera nuestro que eres, de cuando en cuando te pases por aquí para hablar un poquito de estos temas tan interesantes sobre gestión de equipos comerciales, que me consta que tanto interesan a nuestros oyentes. Muchas gracias. Se lo agradezco. García Petit Abogados ha patrocinado la entrevista. Gente de la economía y la empresa.